amigo querido, buenos días, Diari. Muy buenos días, mi Robert, amigos televidentes, buenos días. Seguimos en estas jornadas. Jornada larga, amplia, ayer terminamos a las 12:05 de la noche, algo de reposo y estamos acá. El país amaneció con un empate técnico, o sea, todavía no se tiene definido quién le acompaña. Hay una diferencia realmente mínima entre el segundo y tercer lugar. El primero, sin duda alguna, es Andrés Arauz, pero todavía se está disputando realmente el segundo lugar para ver quién mismo pasa a la segunda vuelta. Y bueno, el primer tiempo ya sabemos qué pasó, al segundo tiempo hay que mirar cómo se va a desenvolver. Por eso tenemos que estar atentos de los resultados que se van arrojando desde el Consejo Nacional Electoral para ver quién definitivamente, tú dices, hace este desempate. Claro, así resulta si hablamos de términos futbolísticos. ¿Cómo están? Espero que hayan descansado luego de que estuvieron también hasta altas horas de la madrugada. La gente estaba en la expectativa también de qué es lo que pasaba con los resultados, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va a ir moviendo todo. 97.56% se ha movido, ¿ah? Para que vaya viendo actas ya escrutadas. A escala nacional. Claro, lo que quiere decir que se veía cómo. ¿Ya vio? O sea, ¿qué pasaría? No entiendo qué pasaba antes. Pues, ¿sabido cómo? Así que nada, mandarles un abrazo. Recuerden que este es un espacio de la comunidad. Hoy vamos a tener micros. No sé si podemos en pantalla dividida. Sí, están nuestras compañeras en los distintos puntos de nuestra ciudad. Bueno, en los principales. Y nuestras compañeras han estado igual desde el día de ayer en estos puntos, ¿no? Al pie del cañón, sí, claro, al pie del cañón. Ayer, jornada histórica. Comenzamos 6:30 de la mañana. Fue un día extenuante, lleno de información. Y como nosotros estuvimos en esa jornada que no paramos, realmente, que es continua, entonces todos nuestros periodistas también hay que agradecerles ese trabajo también que han tenido. Y estamos ya, mira tú, en pantallas divididas, están nuestras compañeras en pantalla, está Adriana Rojas en los exteriores del Swiss Hotel, en donde se realizó este centro de mando, y está Sofía Vintimilla adentro. ¿Dónde están, no? Exacto. O sea, ahí está el centro de mando, así que démosles paso a ellas. Primero a Sofía Vintimilla, que nos cuente qué ha sucedido por ahí. Vamos a ver cómo está el ambiente, qué hay ahí. Cuáles son y de ahí las reacciones que también hay. Justamente vamos a estar vigilantes, ¿no? Sí, de esto que sucede. Vamos contigo, Sofía, cuéntanos los detalles a esta hora. Alison, Roberto, amigos, que tengan un buen inicio de semana. Nosotros continuamos trabajando en esta jornada electoral. Lo primero, enfatizar que el centro de mando del CNE continúa siendo en el Swiss Hotel, en este centro del norte de la capital, en este hotel, y se tiene previsto que al menos hasta hoy en la noche y mañana en la mañana continúe estando aquí este importante punto durante estas jornadas electorales. Hace pocos instantes nada más se prendió la pantalla que ven en el fondo, donde se ven los resultados de todas las provincias y el conteo que va realizando el CNE. Justamente ahí ven a Yacu Pérez con 19.80% y con Guillermo Lazo con 19.60%. Es realmente la diferencia muy poquita. Es preciso enfatizar que hasta esta hora varias de las pantallas por provincias están totalmente apagadas y únicamente estas tres están habilitadas, que es Manabí, Napo y Morona, Santiago. Todas las demás están apagadas. Las autoridades del CNE aún no llegan a este lugar. Hay mucha expectativa por parte de los medios de comunicación. Los militares realizan varias inspecciones de detección de metales, de normas de bioseguridad en esta sala, y se tiene previsto que alrededor de las 10 de la mañana se dé una rueda de prensa con los resultados que durante toda la noche se efectuaron y se contabilizaron, para que las autoridades también nos definan lo que quiere saber el país, cómo será la segunda vuelta y qué pasará con este empate técnico. Nosotros esperamos también poder hablar con uno de los consejeros antes de que la rueda de prensa se dé, para que ustedes a través del noticiero se enteren de algunos detalles preliminares de lo que será esta información por parte de las autoridades. Sabemos que los resultados ya muy clarificados los tendremos más o menos una tendencia, como la denominan los expertos, al mediodía, y a partir de las 5 de la tarde sí estarán los resultados ya totalmente definitivos, según lo que dicen las autoridades, al menos para tener una idea clara. Y además es importante destacar que los asambleístas nacionales y provinciales poco a poco ya se van cargando también en las distintas páginas del CNE y a través de los distintos aplicativos, para que ustedes también lo puedan conocer y nos den, supongo,
a las 10 de la mañana también una referencia de qué es lo que está sucediendo con este tema también. Así transcurre aquí la mañana, como ven, de a poco va llegando cada vez más gente, de a poco hay más movimiento, prensa nacional, prensa internacional y a la expectativa, como ustedes, de qué es lo que va a suceder en nuestro país. Esta es la información, compañeros, ustedes continúan. Desde el centro de mando del CNE, allá en el Swiss Hotel, ayer hubo mucha actividad, hoy vemos que hay descanso. Exactamente. Y bueno, esto conforme pasan las horas siempre va viendo ya un poco más de afluencia de gente a los centros de mando para ir viendo cómo van los resultados, para ir también van los observadores de cada uno de los partidos políticos. Bueno, vamos de eso. Yo creo que más adelante va a haber un poco más de movimiento. Nos vamos ahora con Adriana Rojas. Ella, en cambio, se encuentra en los exteriores del Swiss Hotel, de este centro de mando. ¿Cómo está el ambiente? Se había dicho ayer, justamente desde Yacu Pérez, desde su movimiento, que iban a estar vigilantes. Bueno, él lo dijo. Iban a estar vigilantes. En declaraciones dijo que están vigilantes. De hecho, deben estar vamos a ver, que nos diga, alrededor que nos cuente la Adri. Del centro de mando del CNE. Adriana, buenos días. Adelante. Robert, Ali, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros a esta hora nos encontramos en los exteriores del Swiss Hotel en el norte de la capital, donde se encuentra instalado el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, mientras al interior aún se continúan emitiendo y surgiendo los datos en torno a la lectura de las actas de todo el país y los resultados presidenciales y de otras dignidades. Acá en el exterior, como podemos ver, el hotel está completamente vallado y está resguardado precisamente por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aquí la mañana ha transcurrido de forma tranquila, pese a que el día de ayer el candidato Yacu Pérez había anunciado una vigilia de los resultados, precisamente señalando que el empate técnico no sería con el candidato Guillermo Lasso, sino con Arauz. Sin embargo, como ya lo vemos, el panorama luce completamente tranquilo, no hay personas, no hay simpatizantes. Aproximadamente hace unos 10 minutos llegaron cerca de 10 personas, sin embargo simplemente se acercaron, se apostaron por unos cuantos minutos en esta acera, sin embargo se retiraron inmediatamente. Este es el panorama que se vive. Voy a contarles que también la avenida 12 de octubre en sentido sur-norte se encuentra completamente cerrada. No existe el tránsito vehicular. Como podemos ver, la Agencia Metropolitana de Tránsito ya se encuentra realizando los respectivos desvíos desde la calle Madrid hasta la Luis Cordero. Está completamente cerrado. De igual forma, en la parte posterior del hotel, también la avenida Isabel la Católica está cerrada en el mismo sentido, así que las personas tomar las respectivas vías alternas si es que transitan por este sector. Ese es el panorama, compañeros, que se vive a esta hora en los exteriores del centro de mando ubicado aquí en el Swiss Hotel. El Swiss Hotel, muy bien, gracias a Adriana Rojas. Panorama tranquilo esta Bueno, hora. Entonces no se han quedado definitivamente los coidearios partidarios de como lo anunció Yacu Pérez. En buena hora que se esté desarrollando todo con tranquilidad, con paz. Hay que ir viendo solo los resultados. Las diferencias son realmente mínimas. Veamos un poquito cómo está el escenario, ¿te parece? Sí. A escala nacional, cómo están los resultados de presidente, ahí está en pantalla. Andrés Arauz, fuente del CNE, 97.56 contadas. O sea, este es un tema de las actas procesadas. 32.20% tiene el candidato del correísmo. Le sigue Yacu Pérez con el 19.80%. En tercer lugar, lo que decíamos, mira tú, 19.60 Guillermo Lasso. Es muy poquita realmente la diferencia, son décimas, pero le sigue la sorpresa también que ha generado Javier Herbas con 16.02%. Es muy interesante cómo ha recibido el apoyo en varios sectores del país. En algunas provincias incluso gana Javier Herbas. Sí, muy arriba de otros candidatos. Pedro Freile, que también podemos llamarle una sorpresa, no alcanza. Exacto, pero eso hay que tomar 2.14, en cuenta, ¿no? Que es un político también. Es un joven político. Que apareció en este proceso electoral y que alcancen tanto Javier Herbas como Pedro Freile estos resultados con respecto a otros políticos que ya tienen trayectoria es de sorprenderse. Le sigue Isidro Romero con 1.87%. Y también no es malo lo que saque Isidro Romero, tomando en cuenta que es su primera experiencia política, ¿no? O sea, por eso digo, en este proceso son sorpresas, claro. Ha habido sorpresas. Y ese 1.87% sin duda le resta arriba a Guillermo Dávila.
sin duda, porque es la misma A Guillermo tendencia, Lasso. ¿no? Guillermo Lasso. Usted está le puse a cantar. en la música. Bueno, le puse a cantar a Guillermo Lasso. Eso sería el cuadro, veamos, ahí está Lucio con 1.74%, que es lo que alcanzó el expresidente. Y seguido de 1.64% de Gerson Almeida, que también es una persona que no ha estado en la política. Sí, no, 1.64, 1.54 el partido de gobierno. Jimena Peña, Claro. Eso es una sorpresa también. Claro, el partido de gobierno, o sea, País, Alianza País. El puesto 10 en esta carrera de 16 lo lleva Guillermo Celi con 0.94. El 94%, y seguido de Juan Fernando Velasco con el 0.81%. Montúfar le fue mal, ¿no? 0.61%. Es poquito. Muy poquito, pero muy poquito lo que alcanza el candidato César Montúfar, tomando en cuenta que él de alguna manera estuvo en permanente campaña alrededor de... Y ha estado en algunos otros procesos también. Claro. Vamos con Gustavo Larrea, que también es muy poquito el porcentaje que alcanza, el 0.38%, tomando en cuenta lo que decimos, que él también ya es un político que ha generado su carrera. El candidato Bucarán, que luego le quitó el apoyo. El respaldo. 3 veces candidato, ¿no? 0.27% Carlos Aguinay. Muy bien. Y le sigue Paul Carrasco con 0.22% de Juntos Podemos. También es un porcentaje bajito el que ha alcanzado, bajo, y también es ya un político de trayectoria. Ahí yo creo que nunca se conectó Paul Carrasco, ¿no? No se conectó. Y eso que se hablaba que había conectado con la juventud, pero al parecer no. Ahí está el candidato Giovanni Andrade, 0.21%, el que lleva el farolito en este caso en las votaciones. Claro, unas votaciones dispersas, ¿no? Con una cantidad de dispersión, que es lo que ha hecho que el candidato del correísmo tenga un 32%, que le permite avanzar a una segunda vuelta electoral. Y quien vaya, Lasso o Yacu, ahí tiene en cambio pues las posibilidades de ir pescando. Exactamente, tienen que hacer un trabajo para la segunda vuelta electoral, ya Todos. el candidato Yacu como Guillermo Lasso, y obviamente también, por El supuesto, Arauz, el principal, claro. que de esta primera vuelta también tiene que ser un trabajo, porque el porcentaje no es alto. Sí, habría que ver también cómo queda la composición de la Asamblea Nacional, eso más adelante Eso no está estado de los datos que he revisado, sí alcanza un buen bloque, alcanza el candidato Arauz, su partido, y también el candidato de Pachacuti. Pues, este movimiento alcanza también, creo, obviamente entonces queda atrás, pero tienen una buena fuerza Pachacuti, al parecer. Vamos todavía, no se ha dicho nada, estamos viendo ya la pofimería de este partido primero de las elecciones, donde ya tenemos a 3 candidatos, que el uno ya tiene su pase a la segunda vuelta y los otros 2 buscan cuál será el que le acompañe. Veamos, eso lo sabremos al pasar de las horas. Vamos a seguir revisando más adelante, en cambio, cómo se ha movido el panorama en las provincias con respecto a los presidentes y vicepresidentes. Veamos. Ahora les contamos que en Puerto Viejo detienen a un hombre que fue acusado de llevar varias papeletas electorales al interior de una carpeta. El Consejo Nacional Electoral se pronunció y afirmó que este delito electoral se considera muy grave. Estos videos circulan a través de redes sociales. Son varios votantes del Colegio Puerto Viejo y muestran su indignación. Acusan a este hombre de haberse llevado varias papeletas electorales al interior de una carpeta. La polémica continuó por varios minutos y el hombre negaba que esa carpeta era de su pertenencia. El señor de aquí no se puede ir. Es entonces que más adelante se informó que la policía detuvo al ciudadano y fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. En circunstancias que estaba sustrayéndose papeletas de votación, ocultándoles en una carpeta, se coordinó con la autoridad competente, Fiscalía, para la detención del ciudadano de manera inmediata. Estamos verificando en todos los recintos que no haya este tipo de eventos que lo único que van a hacer es causar un caos a nivel de la ciudadanía. Ante este caso, el Consejo Nacional Electoral se pronunció mediante un comunicado y confirmó que un ciudadano fue detenido por la Policía Nacional, pues portaba boletas electorales en blanco. Al momento, las autoridades mantienen en su poder estas papeletas y hacen las pericias del caso para determinar el origen de estos documentos. Son infracciones electorales que inclusive pueden caer en el delito penado por la ley, que va de una sanción entre 6 meses a 2 años de prisión. Es muy delicado
tratar de sustraerse documentos públicos, y eso está penado. Esperemos que sea un incidente aislado y que todo siga dentro de la normalidad. El Consejo Nacional Electoral afirma se mantiene alerta ante cualquier incidente que pueda presentarse para tomar las medidas pertinentes. Informó Ismenia Solórzano. Y contarles, amigos, que a nivel nacional las aglomeraciones fueron la tónica en la jornada electoral. El presidente del COE Nacional reveló que durante la jornada cívica receptaron 29.000 emergencias. Veamos. Que la indisciplina ciudadana en horas de la mañana se reflejó en aglomeraciones de personas que buscaban cumplir con la jornada cívica. Largas filas en los recintos fueron corregidas sobre la marcha. El distanciamiento por momentos fue borrado del diccionario de los electores. 2.791 registradas, quizás la mayor parte fueron durante la mañana, que prohíbe mitines, concentraciones, aglomeraciones, y esperemos que por favor la ciudadanía colabore. De las 29.000 llamadas de emergencia que ingresaron al ECU durante la jornada electoral, el 72% tenían que ver con seguridad ciudadana, el 12% con gestión sanitaria, que detectaron 3.265 libadores en domicilios y hubo 298 notificados. Estamos en una crisis sanitaria, por lo tanto igual hemos tenido que movilizar ambulancias, temas COVID, igual eso sigue. El 8% accidentes de tránsito. Mientras la Agencia Metropolitana de Control reveló que en la capital de los ecuatorianos, en los 349 recintos electorales, los incidentes por la presencia de vendedores ambulantes no pasaron de 20. En La Javí, en Quitumbe y en Tumbaco. De su parte, la policía informó de la productividad del proceso electoral. A nivel nacional realizaron 19.743 operativos, 1.219 personas fueron detenidas por diferentes causas y entregaron 292 citaciones. Se han aprehendido a 388 personas, 291 por boletas de apremio, 86 por boletas de captura y 9 por auxilio. El despliegue que hemos tenido durante todo este día ha sido en todos los recintos electorales. Todos cumplieron, todos llegaron en medio de un escenario complejo donde la COVID-19 seguramente buscó ejercer su voto invisible. En Quito informó Iván Casamén. En conjunto, las instituciones de control y movilidad del Distrito Metropolitano de Quito realizaron un sobrevuelo con el fin de identificar los sectores críticos de la ciudad que presentan aglomeraciones, ventas informales y congestión vehicular. Veamos. Fue desde el aire que distintas instituciones de control en Quito realizaron sobrevuelos, principalmente para evidenciar los puntos críticos que presentan aglomeraciones. Lo que sí nos está preocupando y lo que pudimos observar es aglomeraciones en el sur de la ciudad, especialmente en el sector de Chillogallo. Con este reporte aéreo que nosotros obtuvimos, vamos a destacar a nuestro grupo de reacción que está en el Ichimbía a fin de lograr mantener el control. Desde la Secretaría de Seguridad del Cabildo se indicó que el sur de la ciudad es la zona que más indisciplina ciudadana presenta. Ventas informales sí se han dado lugar y son un foco bastante preocupante de contagio. Lo que nosotros estamos realizando también es el control de actividades económicas afuera de los recintos electorales. En Quitumbe ya hemos tenido varios inconvenientes, incidentes con ventas informales que se resisten a darnos sus documentos, a recibir el acto de inicio. Nosotros hemos sido muy claros el momento de exhortar y buscar prevención. En cuanto a la movilidad en Quito, los sobrevuelos permitieron identificar la congestión vehicular que se presenta en principales vías de la ciudad. Es de las afueras y por las aglomeraciones y por la alta carga vehicular y como hay cierres vehiculares, las principales avenidas, la Morán Valverde, la 5 de junio, se cierran y por eso hay complicaciones de la movilidad. Por eso ya hemos dispuesto y también ya vamos a coordinar con semaforización para ayudar a la movilidad en la ciudad de Quito. Además, las autoridades indicaron que 1.900 agentes civiles de tránsito trabajan para precautelar la seguridad de la ciudadanía. Todo esto en el marco del desarrollo de esta jornada electoral 2021, informó Caterine Aguirre. Aglomeraciones, falta de controles en los exteriores de los recintos electorales son las primeras observaciones de las disposiciones del CNE que la Corporación Participación Ciudadana realizó en esta jornada electoral. El organismo civil expresó su preocupación de que estos incumplimientos generen aumentos de casos de COVID-19 en los próximos días. Veamos.
La observación cuantitativa que se desarrolló en 8 provincias del país por parte de Corporación Participación Ciudadana al proceso electoral de este 7 de febrero dejó varios reportes en torno a la jornada cívica. Uno de los puntos críticos que los voluntarios pudieron identificar fueron varias aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales a lo largo de la jornada. Rudy Hidalgo, directora de la corporación, explicó que se evidenciaron que no se tuvo los controles necesarios para evitar el incumplimiento de las medidas. Si bien es cierto, tanto al inicio como al final, como al cierre, esta aglomeración ha descendido, sin embargo, durante todo el periodo de las votaciones, desde que se instaló la mesa hasta que se cerraron las votaciones, ha habido una intensa afluencia, sobre todo en las partes de afuera. A su vez expresó su preocupación ante un posible repunte de casos ante estas inobservancias. Y obviamente esta falta de distanciamiento ha sido también producida por una falta de control y de tomar las debidas precauciones que debieron haberse tomado para evitar esto, con lo cual es muy probable que esto decante pues, en una subida de contagios. Hidalgo también hizo una observación a las organizaciones políticas que a lo largo de la jornada habrían incumplido los aforos limitados y la prohibición de concentraciones masivas. También ratificar este llamado de atención a los partidos y movimientos políticos que no han respetado esta sugerencia emanada de la autoridad electoral y desafortunadamente en algunos recintos puntuales lo que ha sucedido es que ha habido una tremenda aglomeración y se han formado pequeñas trifulcas, inclusive casi para que ha impedido transitar a los propios candidatos. Concluyó diciendo que Corporación Participación Ciudadana entregará el informe del trabajo realizado en esta jornada el próximo miércoles al Consejo Nacional Electoral para que el organismo pueda acoger sus recomendaciones. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a retornar y contarles que ayer, a pasadas las 21 horas, pues el Consejo Nacional Electoral entregó los primeros datos del conteo rápido, en el cual evidentemente pues indicaba que había una segunda vuelta. Estos detalles y otras informaciones en el primer noticiero de la comunidad al retornar. No se vaya. Este es el primer noticiero de la comunidad, hoy lunes, iniciando semana con optimismo, con mucha buena energía y con amplia información del proceso electoral que se lo llevó el día de ayer. Recuerde que es importante que usted también nos envíe esto ya para las denuncias comunitarias a nuestro WhatsApp, a nuestra red social, el 098-518-4393. De esa manera usted, pues por supuesto, tiene ya rápidamente la ejecución de lo que tanto necesita. Veamos qué sucede en el CNE, donde está pues el centro de mando, en el Swiss Hotel. Ahí pues se está realizando y no solamente el conteo rápido, sino las actas escrutadas. Sofía Ventimilla está en ese sitio y nos tiene a esta hora más información. Sofía, buenos días, adelante. Compañeros, continuamos aquí en el centro de mando del CNE, montado en el Swiss Hotel, este hotel importante del norte de la capital, y estamos con el consejero Cabrera para que por favor nos amplíe la información. Ayer hubo mucha expectativa en cuanto al conteo de resultados, de votos, saber este empate técnico que acarrearía, cuándo conoceríamos los resultados reales y en especial si es que esta tendencia continúa así, ¿qué pasará para la segunda vuelta? Bueno, nosotros, primero buenos días a usted, a la ciudadanía. Bueno, nosotros continuamos hoy con el proceso de escrutinios. Ayer se dio la información del conteo rápido, explicando de que había un empate técnico. Hoy continúa el proceso. Hasta el momento falta el 2,44% de las actas, que corresponde a recintos de difícil acceso, especialmente en la Amazonía, que tienen que ser traídas las actas vía fluvial o aérea. También depende del tiempo para que puedan entrar los helicópteros a sacar esos documentos. Adicionalmente hay un 13,96% de actas que tienen que ser nuevamente revisadas por las juntas provinciales electorales debido básicamente a inconsistencias que pueden ser numéricas o porque no firmaron los miembros de juntas receptoras del voto. Todo eso se tiene que analizar y esperemos que en los próximos días ya tengamos el 100% de actas escrutadas y
para poder informar. Luego de eso, las organizaciones políticas tienen derecho a presentar sus recursos, sea impugnaciones ante el Consejo Electoral o apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, debido a la diferencia mínima que hay por el segundo puesto, yo creo que se llevará algunos días en resolver este tema. ¿Quién acompañará en segunda vuelta al señor Arauz? O sea que estamos hablando de que durante toda la semana se realizarán estos conteos y la ciudadanía aún tendrá que esperar un par de días más, al menos hasta el viernes. Bueno, no podría aventurarme a decir fechas porque las organizaciones políticas tienen derecho a presentar sus recursos, entonces tendríamos que esperar que se terminen todos los recursos para poder decir qué candidato es el que irá en segundo lugar o acompañará en la segunda vuelta. Ahora, aquí está el centro de mando, pero no va a permanecer aquí, luego ya van a contar cada junta y cada delegación provincial únicamente. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar en este punto? Bueno, todavía. Lamentablemente, pues nos estaba comentando el consejero de los detalles de cómo se va en el caso de la segunda vuelta, pero ya regresamos con Sofía Intimida y algunos problemas técnicos que a momentos se tiene proceso de las transmisiones realizadas el día de ayer. Alison Corral, vamos con más información. Les contamos que el binomio por la Unión y la Esperanza UNES agradeció el respaldo del pueblo ecuatoriano en las urnas y ratificó el compromiso de entregar $1.000 a 1 millón de madres de familia. Los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral ubican a la dupla Arauz-Rabascal, lista 1, como el binomio ganador. Los candidatos agradecieron el apoyo recibido en las urnas. Porque nosotros no representamos solo a un pequeño grupo particular, no representamos a un pequeño segmento de la sociedad, representamos a todo un pueblo. Hablaron de un gran triunfo, un proyecto político que tuvo eco en los ecuatorianos, con la esperanza que Ecuador se vuelva a levantar. Listos para un proyecto de unidad nacional, un proyecto de esperanza para todo el pueblo, que sume a todos los sectores de nuestra sociedad. Los candidatos de Unión por la Esperanza UNES ratificaron el compromiso de entregar $1.000 a quienes lo perdieron todo en la pandemia. Con esos $1.000 para el 1 millón de madres de familia que fueron abandonadas durante la pandemia o el COVID-19, que fueron abandonadas, que no les llevaron alimentos, que no les llevaron medicamentos. Se mostraron optimistas de alcanzar un triunfo abrumador, que las encuestas de boca de urna fueron solo el inicio de un gran respaldo popular. Ahorita nada está dicho todavía, vamos a esperar los resultados oficiales. Va el Ecuador a tener un presidente, el presidente más joven en la historia del Ecuador, que va a marcar una hoja de ruta fresca. Con la certeza de que fueron ganadores en esta primera vuelta, más tarde Arauz respondió por primera vez a la supuesta financiación a su campaña por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN, una denuncia publicada por la revista colombiana Semana. Exigimos que quienes han replicado esa noticia falsa de la revista Semana presenten pruebas, presenten documentos, presenten la supuesta evidencia de tal financiamiento. Y exigimos que con elemental práctica periodística, lo mínimo que hagan es contrastar el contenido de la noticia. En Quito informó Iván Casamen. El candidato presidencial de Pachacutic, Yacu Pérez, asegura que estará en la segunda vuelta electoral. Además, en medio de estas declaraciones, denunció actividad de hackers extranjeros, habló de chinos y estadounidenses, para manipular los resultados electorales. Veamos. Fue luego de conocerse los resultados preliminares que Yacu Pérez, el candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, quien estuvo rodeado por decenas de simpatizantes, denunció los supuestos intentos de ataques informáticos. Estamos preparando un documento para hacer una denuncia pública porque hubo 2 intentos de hackeo, uno de China y otro de Estados Unidos, a nuestra plataforma que se instaló. ¿Buscan culpables? Obviamente que tiene que haber responsables, porque al destruir nuestra plataforma nos dejan sin la prueba, sin la evidencia. Estas son las mejores pruebas que tenemos, porque son actas fotografiadas, legítimamente ingresados al sistema. Yacu sufragó en la parroquia cuencana de Tarqui, pero viajó hasta la capital para conocer los resultados en los que se dice sentirse optimista y asegura pasa una segunda vuelta electoral. Con absoluta certeza de que llegamos a la segunda, eso no es solamente un criterio subjetivo, sino
un criterio técnico, objetivo, científico, que lo demuestra que llegamos a la segunda vuelta. El aspirante de la lista Pachacutic también indicó que estará pendiente del desarrollo del procesamiento de datos del Consejo Nacional Electoral, por lo que el candidato inició una vigilia para salvaguardar los votos. Estar vigilantes, vamos a estar aquí pidiéndoles al CNE que garanticen un proceso electoral transparente, honesto, que gane la democracia. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en el escrutinio de votos y se espera los resultados oficiales se anuncien en las próximas horas. Informó Ismenia Solórzano. Y el candidato presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, tras conocer los primeros resultados de la jornada electoral, indicó que esperará a que el Consejo Nacional Electoral revele los datos del 100% de escrutinio para referirse sobre la segunda vuelta. Minutos después de que el Consejo Nacional Electoral hiciera un primer anuncio de resultados de la jornada democrática desarrollada el domingo, Guillermo Lasso Mendoza, candidato presidencial por la Alianza Creo PSC, desde el Centro de Convenciones de Guayaquil, agradeció el apoyo de los ecuatorianos que ejercieron su derecho al voto. Una actitud de civismo ejemplar, una actitud patriótica y asumiendo riesgos por la pandemia que todos sufrimos, hayan asistido como lo han hecho a la mesa a depositar su voto. Lasso además resaltó el deseo de los ciudadanos que votaron por él, que demostraron a su criterio la búsqueda de un cambio de rumbo en el manejo del poder. Por eso felicito al pueblo ecuatoriano. La gran mayoría quiere cambio, los 2/3. No quieren que se desdolarice la economía, que tenga compromiso con grupos terroristas internacionales. El pueblo ecuatoriano quiere paz. Sobre si los números al momento lo favorecen o no, resaltó que prefiere esperar a que se dé a conocer los resultados del 100% de las actas escrutadas. El postulante agradeció al Partido Social Cristiano y a sus bases por trabajar en su proyecto político. Recordemos que el candidato Lasso sufragó en la Unidad Educativa del Milenio Iliana Espinel Cedeño, ubicada en la avenida Miguel H. Alcíbar, al norte de Guayaquil, en compañía de su familia y coidiarios. Informó Maite Morán. Vamos donde está Adriana Rojas, inmediaciones o a las afueras del Swiss Hotel, donde es el centro base o el comando del Consejo Nacional Electoral. Adriana, buen día. ¿Qué hay novedades a esta hora? Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros continuamos aquí en el exterior del Swiss Hotel en el norte de la capital, mientras al interior, en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, se siguen emitiendo los resultados del escrutinio de las actas a nivel nacional. Aquí en el exterior todo ha transcurrido de forma normal y pacífica. Podemos ver que este hotel se encuentra completamente vallado y también custodiado por fuerza militar y policial. Desde muy temprano hemos llegado aproximadamente desde las 6 de la mañana y no hemos visto simpatizantes de ninguno de los partidos que llegue hasta el lugar. Hubo un grupo de 10 personas que llegaron, sin embargo se retiraron de forma rápida. Esto pese a que el día de ayer se había anunciado una vigilia de los resultados por parte del candidato Yacu Pérez, al no definirse quién iría a la segunda vuelta y un aparente empate técnico entre Yacu Pérez y el candidato Guillermo Lasso. Yacu Pérez, como ya sabemos, ha denunciado que el empate no sería con Guillermo Lasso, sino con el candidato Andrés Arauz, según lo que le han informado los miembros de su partido que se encuentran como veedores en los diferentes recintos a nivel nacional. Podemos contarles también que a esta hora continúa completamente cerrada la circulación vehicular sobre la avenida 12 de octubre desde el sector de la calle Madrid hasta la Luis Cordero. De igual forma, en la parte posterior del hotel también existe un fuerte resguardo policial y también esta calle se encuentra completamente cerrada. Así que recordarles a la ciudadanía que transitan a esta hora por este sector, tomar vías alternas. También está Agencia Metropolitana de Tránsito realizando los respectivos desvíos. Así que, Robert, por el momento todo se encuentra tranquilo aquí en los exteriores del Swiss Hotel, donde se encuentra el centro de mando del Consejo Nacional Electoral. Qué bueno,
Adri, gracias por contarnos, Adriana Rojas, que está todo el equipo alrededor de. Tomemos en cuenta que pues, el candidato Pérez el día de ayer hizo una convocatoria a sus seguidores que ayuden evidentemente pues, a vigilar su ganancia que ha asegurado para, o por lo menos su segundo lugar para estar en la segunda vuelta electoral. Ali, revisemos un poquito de lo que está a esta hora, los porcentajes que pasa el CNE. Así es, vamos a ver cómo avanzan estos resultados luego de que se ha tenido ya escrutado un buen porcentaje. A ver si nos ponen por favor en pantalla la claqueta de los resultados. Ahí está. Con el 97.56 del porcentaje de escrutinio, estamos con Andrés Arauz, que ocupa el primer lugar con 32.20%, seguido también de Yacu Pérez con el 19.80%. Muy cerquita, muy cerquita está Guillermo Lasso en el tercer lugar con 19.60%. Son solamente décimas realmente la diferencia. Le sigue Javier Herbas con el 16.02%, el candidato de la izquierda democrática, que realmente ha dado una sorpresa en esta contienda electoral. Seguido también de Pedro Freile con un 2.14%. Sigue Isidro Romero con el 1.86% que alcanzaría el sexto lugar. Estos tres últimos candidatos realmente han sido una sorpresa frente a los candidatos ya con una trayectoria política en nuestro país. Por ejemplo, el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, alcanza el 1.74%, seguido de Gerson Almeida con el 1.64%. Sigue Jimena Peña, que es la candidata de Alianza País de la 35 del actual gobierno, con 1.54%, porcentaje realmente bajo. De ahí sigue Guillermo Celi del Movimiento Suma con 0.94%, Juan Fernando Velasco con el 0.81% y César Montúfar con el 0.61%. También un porcentaje mínimo bajo, tomando en cuenta que ya ha participado también en otros procesos electorales. Seguimos revisando entonces. Tenemos a Gustavo Larrea con el 0.38%, Carlos Agnay con el 0.27%, Paul Carrasco con el 0.22% y finalmente Giovanni Andrade con el 0.21%. Repetimos, esto es la fuente del CNE hasta el momento con un 97.56% de las actas escrutadas a escala nacional. Nosotros nos vamos ya a una pausa comercial, pero al retornar seguiremos revisando estas cifras e incluso también de provincias para ver cómo se ha movido el panorama electoral a esta hora. Ya regresamos. Gracias, vecinos, por acompañarnos en el primer noticiero de la comunidad de este día lunes. En las siguientes notas vamos a contarles que ciudadanos con discapacidad se movilizaron para ejercer su derecho al voto. Veamos. Ella es Marcela Tipantuña, quien sale desde su hogar acompañada por un familiar para subirse a un taxi y ejercer su derecho al voto en una mesa preferencial, lo que ella considera un deber como ciudadana. Sí, justamente es algo positivo porque así nos facilita a las personas con discapacidad que podamos ejercer nuestro derecho al voto y tengamos facilidades, sin complicaciones en la movilización. Y es que Marcela es parte de la campaña Tienen Derecho a Votar, y esta modalidad es la del voto asistido, que facilita el traslado de las personas con discapacidad hacia los diferentes recintos electorales y de regreso a sus hogares de forma gratuita. Esto con el apoyo de Fedotaxis. Pero Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, detalla cuáles son las otras modalidades. El voto asistido, el voto de la plantilla braille que hay en la mesa de atención preferente, directamente tiene la priorización de la atención si está haciendo la fila. También las medidas en lo que es de evacuación, significa que si la persona tiene movilidad complicada e ingresa por una puerta y podría regresar por la misma puerta de acuerdo a la infraestructura que tenga el recinto electoral. Torres detalla que en promedio en anteriores jornadas electorales, 2.500 personas se inscribían para el voto asistido, pero esta vez se registraron 430 a nivel nacional. Una especie como de recelo seguramente el acercarse a votar o al recinto electoral, ¿no? De parte de las personas con discapacidad. Entonces veamos ahora los resultados después de sufragar, ya definitivamente nos podremos ver qué efectos tuvo la condición de acercarse a un recinto, lógicamente con el tema de pandemia, ¿no? En total, en el país son más de 426.000 personas con discapacidad que están empadronadas para ejercer su derecho al voto. La mayoría de ellos tienen discapacidad física, informó Ismenia Solórzano.
Y aunque el voto no es obligatorio para los ecuatorianos quienes viven en el exterior en países como España y Estados Unidos, cientos de compatriotas se acercaron a las urnas entre medidas de bioseguridad por la pandemia. Ecuador entra a la recta final de esta jornada electoral y si bien más de 13 millones de electores fueron llamados a las urnas, de ellos 410.000 residen en el exterior para elegir entre 16 binomios a su presidente, vicepresidente y demás autoridades. Solo en España, en la Casa de Campo en Madrid, este era el panorama en horas de la mañana. Miles de ecuatorianos acudieron a ejercer su voto en medio de medidas sanitarias contra la pandemia. A nosotros, como inmigrantes que somos, aunque seamos residentes, sufrimos por los que tenemos allá en nuestro país, por aquellas personas que realmente viven al día a día como nos obligan, realmente nos han obligado a salir a inmigrar. Y hay muchas cosas que se pudiera mejorar y que no hubiera tanta corrupción como ha habido. Y es que en España más de 179.000 ecuatorianos estuvieron habilitados para estos comicios. Por otra parte, en Estados Unidos, lugar donde están empadronados 130.000 compatriotas, la jornada marchó con normalidad. Pese a las condiciones climáticas adversas, decenas de ecuatorianos acudieron al recinto electoral, pero con una novedad. Hemos recibido la papeleta para presidente, para asambleístas nacionales y para asambleístas de migrantes. Sin embargo, no recibimos la papeleta como en el Ecuador, para parlamentarios andinos, a pesar de que eso lo exige la Constitución. Es en torno a este tema que las autoridades del Consejo Nacional Electoral se refirieron hace días atrás y analizaban si es factible si todo el proceso del Parlamento andino en el exterior se pospone para otra fecha. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral envió los kits electorales con tiempo, el tema de la desaduanización en cada país por el tema de la pandemia, en algunos casos los tiempos se han duplicado. Caso de no darse elecciones para cierta dignidad, o cuando se ha dado eventos que impiden contar inclusive los votos, siempre y cuando se deben repetir esas elecciones si es que ese porcentaje de votación influye o incide en el resultado final. Si esas condiciones se cumplen de acuerdo al Código de la Democracia, se repite elecciones. Si no hay incidencias en número de votantes en resultado final de una elección de una dignidad, simplemente no se vuelve a hacer las elecciones. El voto no es obligatorio para los residentes en el exterior. No obstante, los 410.000 ecuatorianos que viven fuera del país están habilitados para votar en 43 países, con España y Estados Unidos como principales comunidades ecuatorianas en el extranjero, donde la jornada electoral ya culminó. Informó Ismenia Solórzano. En este punto es tiempo de revisar cómo están las votaciones en provincias, así que preste atención, vamos a ir revisando las cuatro primeras ubicaciones. En provincias vamos a revisar inicialmente Cotopaxi, Andrés Arauz, pues el correísmo tiene el 18.58%, le sigue pues Yacu Pérez con el 43.72%, Javier Herbas con el 15.7% y Guillermo Lazo Mendoza con el 11.26%. Actas procesadas el 99.38%. Vamos ahora a revisar Chimborazo, cómo se desenvolvió en Chimborazo. Ahí el candidato Yacu Pérez alcanza el 41.66%, seguido por Javier Herbas con el 5%, por Andrés Arauz con el 16.66%, seguido de Javier Herbas con el 15.79% y Guillermo Lazo con el 15.2%. Esto en Chimborazo, 99.5% actas procesadas, ¿no? Ojo con el tema, actas procesadas. En Esmeraldas, revisemos Esmeraldas de los Ríos, ¿a cuál vamos? Vamos a Esmeraldas, son de las provincias de la costa, ahí el candidato del correísmo alcanza el 43.89%, le sigue Guillermo Lazo con el 21.38%, Yacu Pérez con el 11.66% y Javier Herbas de la Izquierda Democrática con el 9.73%. Actas procesadas el 90.9%. Sigamos revisando. Vamos a Galápagos, miremos cómo se desenvolvió en Galápagos, ahí está Galápagos. Ahí el candidato Guillermo Lazo alcanza el 33.89%, el candidato del correísmo alcanza el 22.7%,
Yacu Pérez el 17.40% y Javier Herbas de la Izquierda Democrática el 17.77%. Sería interesante entendernos cómo votó los ecuatorianos en Latinoamérica. Veamos cómo votaron en el exterior, en Latinoamérica, América Latina, el Caribe y África, donde los ecuatorianos también están. En esos sectores donde hay ecuatorianos, el candidato Guillermo Lasso alcanzó el 42.3%, el candidato del correísmo, Andrés Arauz, el 30.64%, Yacu Pérez el 9.63% y Javier Herbas el 6.70%. Es interesante ver cómo pues, Javier Herbas se sintonizó con muchos votantes, inclusive con votantes que han estado en el exterior. Así que seguiremos revisando paulatinamente cómo se va desenvolviendo ya las votaciones cuando hay una gran cantidad de actas que se siguen procesando. Es tiempo de una pausa. Nosotros venimos con más en el primer noticiero de la comunidad. Al retornar vamos a revisar las denuncias, las solicitudes que tienen nuestros vecinos. Y es que los moradores de Chillogallo solicitan, por favor, el mantenimiento del parque de su sector que está en malas condiciones. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más en este primer noticiero de la comunidad. Vamos a revisar las preocupaciones, necesidades que tienen nuestros vecinos. Y es que los moradores del sector de Chillogallo, en el sur de Quito, solicitan a las autoridades competentes el arreglo de un parque en el barrio 23 de Mayo, cuyos trabajos iniciaron antes de la pandemia y hasta la fecha no terminan, lo cual limita la utilización de este espacio. El parque ahora luce como un terreno en el que parecería se construirá un edificio. Existen perforaciones grandes y profundas por todos lados. Los juegos inclusivos fueron retirados con todo y cemento y se arrumaron en un sitio del espacio. La cancha desapareció entre la maleza y en otros puntos solo existe tierra o hierba muy crecida. Vinieron a botar una casa que había ahí donde descampaban los futbolistas. Botaron eso y nunca más regresaron, porque dijeron que van a hacer un coliseo, pero no se ve nada. Varios representantes barriales mencionaron que años anteriores todos se organizaban para realizar mingas y ganar la competencia del parque más bonito. Pero cuando llegó la pandemia todo cambió. No hay cómo utilizar, todo está cerrado. Trabajaron, dejaron todo botado y ahí. Pese a ello, los vecinos aseguran que el fin de semana se las ingenian para no lastimarse y jugar en el parque. El municipio no nos ayuda con eso. Los que vienen a jugar medio arreglan, está medio relacionadito, pero de ahí está botado. Y aquí se reúnen bastante gente, ¿verdad? Sábado, domingo. Pero no hace pedidos, pero no hace caso al municipio, no. Las peticiones para el arreglo han sido muchas, pero no han dado frutos. Todo el tiempo de la pandemia no se ha hecho casi nada. La comunidad anhela que pronto su parque vuelva a ser el punto de concentración y disfrute, el cual está ubicado en el sector de Chillogallo, en el barrio 23 de Mayo, en la calle Carlos Bonilla, en el sur de la capital. Informó Sofía Vintimilla. Un parque más, ¿no? Un parque más, así hay que hacerle recuerdo al municipio, del distrito metropolitano, que los parques en Quito están en muy malas condiciones. Esto ya es una vista normal de lo que sucede en nuestro Quito desde hace algunos meses de atrás. Y nos llama la atención de que pues, la gerencia de parques y jardines, de espacio público, pues no nos dice absolutamente nada. No es una queja del primer noticiero de la comunidad, es una queja de la comunidad en general, donde ven que sus parques no es que de a poco, rápidamente se han deteriorado. Y aquí uno más, así que este es en Chillogallo. Así como en Chillogallo, hay en el norte de Quito, por el Parque Metropolitano, hay otros más al norte, en fin, es en toda la ciudad. ¿Qué dirá el alcalde Yunda? Habrá que preguntarle para saber por qué los funcionarios no trabajan al ritmo que deberían hacerlo. Los moradores del barrio La Magdalena, al sur de Quito, agradecen pues a la empresa Agua Potable por la reparación de una fuga de agua que se denunció justamente en las preocupaciones que presentamos día a día en el primer noticiero de la comunidad. Sin embargo, tras la intervención quedó el bache, por lo cual también piden ayuda esta vez a la empresa de Obras Públicas para que culminen el trabajo. Veamos. Tras 2 meses de padecer con esta fuga de agua sobre la calle Quisquis, la solución a su dolor de cabeza por fin llegó, dicen los vecinos del barrio La Magdalena al sur de Quito. Que vino a la televisión, vinieron unos 2 días después y de ahí sí, en una media hora ya arreglaron. Agradecen a la empresa de agua potable EMAPS que tras la denuncia presentada a través de el primer noticiero de la comunidad, la respuesta fue inmediata. Sí, bastante tranquilidad porque era bastante que salía el agua, entonces
gracias a su gestión y por colaborar nos vinieron rápido a arreglar el asunto ese. Y es que pese al sinnúmero de llamadas, sus solicitudes no eran atendidas. Lo que más les preocupaba, además del desperdicio de agua, era que la fuga crezca y dañe el pavimento. El pavimento, y no solo el pavimento, eso le digo, el problema radica en que como esto es relleno, me da la impresión de que vaya a filtrarse y después tengamos más problemas. Sin embargo, su alegría no es completa. Dicen que si bien ya no hay fuga de agua, lo que quedó fue el bache. Lastimosamente dejan a medias, pero todavía falta ponerle del pavimento, todavía sería bueno también que le pongan. Por ello, nuevamente hacen un llamado a la empresa encargada para la repavimentación. Que no dejen a medias los colaboradores que hacen esto, que dejen todo bien hecho para que esto no siga, porque cae aguacero, se empoza ahí y otra vez se va con un poco la erosión del agua y todo eso, entonces va a ser otro hueco. Sí, porque después con el tiempo usted sabe cómo pues es una vía bien concurrida, entonces con el tiempo ya se ha de quitar la arena que le pusieron ahí. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a darle paso a nuestra compañera, la Adri Rojas. Ella se encuentra en los exteriores del Swiss Hotel, en donde está el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, para que nos cuente cómo está el ambiente a esta hora, ¿no? El movimiento que se tiene, ¿no? El movimiento que se tiene, hace un momento decía que hay tranquilidad. Veamos esta hora cuando estamos llegando a las 9 de la mañana, ¿no? Adriana, buenos días. Adelante, por favor. Ali, Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, el panorama aquí en los exteriores del Swiss Hotel, acá en el norte de la capital, continúa siendo el mismo. No se ha podido ver presencia de simpatizantes de ningún partido, tampoco del candidato Yacu Pérez, pese a que el día de ayer ha anunciado esta vigilia. Continuamos viendo que el resguardo militar y policial continúa siendo el mismo. También ya se ha desplegado más seguridad en la parte posterior de este hotel, mientras que al interior se siguen reflejando los resultados precisamente del escrutinio que se realiza en cada una de las provincias y también reflejando los resultados de cada uno de los candidatos, en el cual prácticamente empate técnico entre Yacu y el candidato Lasso continúa siendo el mismo, no ha empezado a variar. Sin embargo, contarles que ya se ha empezado también a cerrar la otra avenida de la avenida 12 de octubre en sentido también en norte-sur, ya se ha cerrado, únicamente se está dando el paso a los autobuses y no a los vehículos livianos, así que recordarle a la ciudadanía que las vías alternas también se están dando a través de las páginas de la Agencia Metropolitana de Tránsito. También hay personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizando los respectivos desvíos, así que compañeros, aquí todo transcurre con normalidad, no hay mayor flujo de personas y tampoco presencia de simpatizantes. Están descansando. Luego de una extensa jornada, están también descansando, tomando fuerza. Seguramente más adelante, unas horas, comenzarán a llegar. Hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos para ver si se presenta alguna novedad ahí en los exteriores del Swiss Hotel. Pero bueno, mientras tanto está todo tranquilo, en paz, como debe ser, creo yo. Un cafecito, Adriana Rojas. Tú también debes estar con un cansancio así extremo luego de la jornada que fue extenuante. Así que aprovechemos el tiempo y un buen cafecito. Un abrazo para ti. Sí, bueno. Bueno, ¿le parece si revisemos números? Estamos en eso, sí, la ciudadanía, todo el país quiere saber esos datos, cómo están a esta hora de la mañana. Creo que ya están definidos, claro, más bien más tardecito creo se van a tener novedades en eso, vamos a saber ya qué pasará. Vamos a ver. El segundo lugar es el que realmente está en pugna por las diferencias que se tiene, 97.56 votos contados del CNE. No se mueve Andrés Arauz, yo creo que Andrés Arauz ya llegó a su masa, es 32.20%. Ahí está, el candidato Yacu Pérez, en cambio, sigue en 19.80. ¿Y quién le sigue? Como hemos dicho, es el Guillermo Lasso, en donde realmente se está disputando el segundo lugar, o quién entraría a esta segunda vuelta electoral. Está Guillermo Lasso con el 19.60%, realmente es una diferencia mínima con el candidato Yacu Pérez. Y le sigue Javier Herbas de la Izquierda Democrática con 16.02%, que es lo que hemos hablado, es realmente una sorpresa en esta contienda electoral, el porcentaje de forma alta, por decirlo así, con respecto a los demás candidatos que ha alcanzado en esta contienda electoral. Ahora, hay actas procesadas, son 39.008, actas computadas 33.429, o sea, hay una diferencia de las actas procesadas que están en 97.56%,
pero las actas computadas están en el 83.60%. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que todavía no son actas, o sea, no están ingresadas de forma definitiva. Exactamente. O sea, todavía no están procesadas. Bueno, ahí todavía puede variar el porcentaje. Por eso es lo supuesto. interesante de esto, ¿no? Puede variar este 13.96% que falta. Bueno, ahí hay unas actas, que es la otra parte interesante. Actas con novedad. Ya, y eso también con hay que esperar a ver qué se dice desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se va a hacer contar estas actas con novedad? Porque tienen que volver a ser revisadas. Exacto. Porque no pueden ser votos que se vayan a la basura, ¿no? Entonces hay que revisar y ahí también se puede ver puede cambiar el panorama de la segunda, claro. segunda vuelta. Y es o sea, un puede punto definir. bien alto porque estamos hablando de un 13.96%. Es alto. Falta por procesar el 2.44%, o sea que todavía parece poquito. Pero no 2.44% es alto, ¿sabes? Todavía seguimos en vigilia por saber el segundo lugar y yo no creo que el caso del candidato Arauz le alcance para llegar a yo creo que querían, lo que ¿no? decían ya llegó a su tope, o sea, sí. a su máximo. Aquí lo que está por definirse realmente es la segunda vuelta electoral con los candidatos, como hemos hablado, Yacu Pérez y Guillermo Lazo, ¿no? El uno de Pachacutic y el otro de Crejo. Izquierda populista. Claro, izquierda populista. O sea, exactamente, sí. Izquierda populista y el otro izquierda. Yacu es izquierda. Claro, izquierda. Claro, a ver, ¿quiénes están en este momento? Está el populismo que representa el yo hasta pensé que estaba hablándome. Sí, en el segundo lugar, por eso le iba a decir, no es izquierda populista el otro. No. A ver, el primer lugar es de izquierda, más que izquierda, populismo, si queremos llamarlo, con tendencias izquierdistas. Y los que le sigue, efectivamente, es izquierda. Exactamente. Es izquierda. Es izquierda. Izquierda y la derecha, centro de derecha. Lazo, de Creo, así es. Lo que estamos viendo, sí, es que realmente el país se ha abocado también, ¿no? Por irse con el candidato Javier Herbas, o sea, me parece que volvió a revivir la idea. Habrá que ver si es la idea o capitalizó. Es interesantísimo. Pero con sea lo que sea, ¿no? Con este candidato, el nombre del partido político de la idea revivió. Ahora es un candidato, por llamarlo así, nuevo. Sí. Es nuevo, no es que pertenecía tampoco a las filas de Izquierda Democrática. Así que en 4 años veamos qué puede pasar, o tal vez por ahí alcaldías, no sé, habrá que ver. Esto es una incógnita realmente. Votos blancos, nulos, 3.6, o sea, en blancos. Es bajito, y los nulos, 9,48%, tampoco es muy alto, con lo que se esperaba además en estas elecciones, ¿no? Ahora, el ausentismo sí es alto, 18.76%. Las condiciones en las que se dio este proceso electoral, 1, por la pandemia, y 2, porque lo hemos escuchado, mucha gente que no tenía, no iba a ir a votar justamente por la decisión que tenía que tomar en cuanto a los candidatos y también por la pandemia. Ayer en los paneles los médicos, epidemiólogos que estuvieron con nosotros, advertían que por favor tengamos tino en el tema de las aglomeraciones, no vayamos a ver en 2 semanas un rebrote y sumamente yo creo fuerte. Que lastimosamente estas fechas han sido muy importantes para el incremento de los contagios y hay que recordar que todavía tenemos un feriado, estamos pasando este proceso electoral, así que hay que estar atentos, amigos televidentes. Sí. Eso sí, hay que estar muy atentos. Déjeme contarle que como parte de la nueva gestión del gobierno entrante en el manejo de la pandemia y en un proceso de vacunación en el Ecuador, el país es uno de los temas más críticos para la población. Analistas aseguran el derecho a la salud como un factor fundamental para el próximo mandatario. Veamos. De seguro, uno de los retos que más preocupa a la población es el manejo de la pandemia que asumirá el nuevo gobierno. Hasta el momento, el Ecuador registra más de 258,000 pacientes contagiados por COVID-19. De allí que varios expertos de salud ubican al primer mes de este 2021 como uno de los más elevados en transmisión y muertes desde el inicio de la pandemia. Estos días son días muy críticos. En el mes de enero tuvimos un aumento vertical de los pacientes, de pacientes y de positivos. Es así que tuvimos alrededor de 52.4 casos positivos cada hora en el país en el mes de enero, que eso es muy preocupante. Tuvimos una muerte cada hora en el mes de enero. Mucho se debería a las aglomeraciones de campañas políticas, además de las evidenciadas en los comicios electorales, sumado a la presencia comunitaria de la nueva variante británica, principalmente en Quito. Vamos a ver, por ejemplo, un pico bien alto a inicios de enero en la parroquia Iñaquito.
y también muchos enfermos graves y muertos en jóvenes, menores de 50 años. Todos esos son evidencias que en Quito está circulando ya a nivel comunitario y que el cerco epidemiológico no funcionó. A su vez, puntualizan el derecho a la salud como una responsabilidad del gobierno entrante, como un eje transversal para el futuro del país, por lo que aclaran que es necesario transparencia en los procesos de vacunación. La fase 0 debía ser una fase perfecta en la que la población tenga la percepción de que la campaña de vacunación va a ser adecuada. Lastimosamente, este proceso inició con una situación excluyente y con un beneficio en situaciones personales y de grupo y de sector. Por ahora, según el Ministerio de Salud Pública, son 6.228 ecuatorianos vacunados en las 24 provincias dentro de la fase 0. Y aún no se sabe cuándo llegarán los próximos lotes anunciados por el gobierno actual. Informó Caterine Aguirre. Y vamos revisando a esta hora cómo se mueven los datos con respecto a las diferentes provincias de nuestro país en el caso de presidente y vicepresidente. Revisamos primeramente a Suay. Ahí vemos que el ganador es Yacu Pérez con el 42.41%, le sigue Andrés Arauz con el 20.89% y Javier Hervas con el 15.06%. Por último está Guillermo Lazo Mendoza con el 14.07%. Esto con un total de 98.93% de actas procesadas. Nos vamos rápidamente a Bolívar. Ahí en Bolívar, esperemos que carguen los datos y está Yacu Pérez liderando con el 48.07%, me parece, está un poquito cortado. Seguimos con Andrés Arauz con el 14.06%, le sigue Guillermo Lazo con el 13.61% y finalmente Javier Hervas con el 12.39%. El total de actas procesadas es el 99.65%. Nos vamos ahora a Cañar. En el Cañar veamos cómo se ha movido el panorama electoral ahí. Igual, Yacu Pérez alcanza el 44.05%, seguido de Andrés Arauz con el 23.23%. Sigue Javier Hervas con el 13.41% y finalmente Guillermo Lazo con el 12.02%. El total, ahí ya está el total. 100% de las actas procesadas en Cañar, es decir, ahí el ganador es Yacu Pérez y le sigue, como habíamos dicho, Andrés Arauz. Así se va moviendo el panorama a esta hora de la mañana. Nos vamos hacia el norte, a Carchi. Ahí en Carchi es Javier Hervas, miren ustedes esta sorpresa, 28.51% alcanza Javier Hervas, le sigue Yacu Pérez con el 20.47%, Andrés Arauz con el 20.23% y Guillermo Lazo con el 16.82%. Esto es en Carchi con un total del 98.96% de actas escrutinadas. Esto es así como está el panorama en estas provincias que hemos revisado en nuestro país con respecto al conteo de las actas en lo que es presidente y vicepresidente. A lo largo de las horas vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este conteo. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero ya retornamos con más. 9:30, revisemos cómo están rápidamente los resultados hasta el momento. Ahí usted, 97.56, no se ha movido. No se ha movido. Bueno, es que esto falta un porcentaje mínimo, pero que esperamos ya creo que mañana esté listo, ¿no? Sí, primero. En estas horas debe estar listo. Andrés Arauz sigue con 32.2. Le sigue Yacu Pérez con 19.80%. Guillermo Lazo con 19.60%. Javier Hervas, 16.02%. Pedro Freile, que está con 2.14% para ser primera participación. Bueno. Sí. Y miren ustedes, al final Isidro Romero con el 1.87%. Son los 6 primeros que están en estos datos electorales. Hay que estar pendientes cómo se va moviendo el tema del segundo lugar, en este caso. Está por definirse, hay que ver porque son décimas los que le separan. Pero bueno, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada electoral que seguimos atentos. Sí, claro. Invitarles a la emisión central a las 7 de la noche. En nuestra parte, eso es todo. Que la semana sea llena de bendiciones. Pantalla dividida. Karina y mi querido gordito Esteban, ¿cómo estamos? Hola, Cari. Hola, gordito, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Un abrazo inmenso. Primero que nada,
sin caer en la modestia, de verdad. Gracias por todo el trabajo que hicieron, compañeros. Felicidades a todos ustedes, a los compañeros que están tras cámaras, técnicos, operaciones, producción, Víctor, Sarita, todos. Qué gran trabajo que hicieron durante la jornada electoral. Estuvimos pendientes de todo y está súper emocionante, la verdad. Oigan, con Canguil para ver esa llegada. Ayer era así, con Canguil. Exacto. Hola, a ver qué pasa. ¿Cómo está? Muy buenos días, así es, incertidumbre, a ratos era como medio infarto, el corazón se aceleraba, se bajaba, uno decía, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? En todo caso, yo creo que como ecuatorianos lo que queremos es que gane el mejor, así estas palabras sean un cliché, por supuesto lo que queremos es que sea el mejor candidato que le pueda ofrecer lo mejor a nuestro país, como yo siempre dije, lo que el ecuatoriano quiere, lo que nosotros queremos es seguir trabajando, es salir adelante, es cumplir nuestros sueños en este país al que nosotros amamos y no tener que huir del país porque nos toca. Entonces creo que lo que todos queremos es definitivamente que gane el que mejor desempeñe un papel con nuestro país. No queda más claro de esperar tener buenas, esperar que sea todo lo positivo para nuestro país. Pero como dice el gordito, nos toca esperar. A esperar. Esperar cómo se define esa segunda vuelta electoral. Vamos a estar muy pendientes. Esperamos que puedan descansar un poco, amigos, todos, porque no termina todavía la información, pero un abrazo inmenso. Abrazo grande también. Buen día para todos. Chao, chicos, que les vaya bien.